las normas de convivencia. A ver, dos opiniones ahí. Dos opiniones para que podamos continuar. A ver, no le hemos escuchado todavía, me parece, a Rocha Durán. A ver, sobre las normas de convivencia. ¿Está Rocha Durán? ¿Aló? ¿Profesor, me escucha? Sí, sí, le escucho. Sí, sí. ¿Aló? ¿Aló, Claro, sobre profesor? las normas. Sí, sí, te escucho. Profesor, una consulta. Si hubiese algún problema, digamos, sí, sí. Si hubiese un problema con la conectividad, de repente, digamos, hay una interrupción y uno tiene que reiniciar, ¿se puede ingresar nuevamente al Classroom? Claro, sí, sí, no hay problema. Sí, sí, no hay problema. Porque en algún momento cuando he participado en algunas actividades he visto que se va la imagen, se va el, y nuevamente reingresa y sobrado se puede ingresar, no, no hay problema ahí. ¿Eh? ¿Sí? A ver, ¿alguna otra pregunta al respecto sobre la norma de convivencia, por favor? ¿Alguien que no haya participado? Profesor, una consulta. ¿Usted también va a leer lo que dice en el chat? Porque me parece que no lo está leyendo en este momento, ¿no? En todo caso, para no participar por el chat y solo participar por audio. A ver, ¿qué dice? A ver. Sí, estoy viendo algunas cosas. Sí, sí. Pero por ahora sigamos con ese audio, ¿correcto? Ok. A ver, vamos a pasar al... ¿Sí? Lo digo porque hay algunos compañeros que mencionan que no tienen audio. Sería bueno que también se preste atención un poco al chat para el caso de los compañeros que no tienen audio. Ok, ok. Claro, me dice Pati Nacimiento que no tiene audio, dice. Bueno, a ver. Vamos a tratar de solucionar eso para la próxima sesión, ¿cierto? Ok. Vamos a presentar rápidamente el syllabus, que es la parte medular del trabajo. Ya. A ver, ¿me están escuchando ahí ahora? ¿Me escuchan? Jóvenes. Sí, Sí, profesor, te sí, escucha. sí. A ver, vamos a ver lo del Sí, syllabus. sí, se escucha. Por favor, acá quisiera sus intervenciones para poder presentarlo de manera adecuada, ya que este sílabus va a guiar, va a normar la forma de trabajo, ¿cierto? Durante este semestre. Como saben, este curso, esta asignatura, toma el nombre de taller de tesis número 2, ¿cierto? Instrumentos y trabajo de campo, ¿cierto? Como su mismo nombre lo dice, como su nombre lo indica, es básicamente una asignatura, un curso netamente práctico, ¿cierto? En este caso, en esta situación, la vamos a llevar de manera exclusivamente virtual debido al contexto en el cual nos encontramos en marzo, ¿cierto? El curso tiene una duración de 16 semanas. Empezamos hoy, 1 de junio, y termina el 19 de septiembre. La hora en la cual nos debemos poner en contacto es de 11 a 2 los días sábados, ¿correcto? Entonces vamos a mirar la sumilla, vamos a dar una lectura breve y poder explicar en esta presentación algunas cosas de lo que significa el desarrollo del curso, ¿no? Como bien dice, la sumilla, este curso corresponde al área de investigación, es decir, está exclusivamente ligada al desarrollo del trabajo de la tesis, sobre todo al último capítulo que corresponde al trabajo de campo. Entonces, durante este curso se propone fundamentalmente realizar un asesoramiento dirigido principalmente a la temática que se está investigando, ¿cierto? Se supone que se debe realizar en forma personalizada y que corresponde al proceso de elaboración de los instrumentos
va a servirnos para hacer ese trabajo de campo, que básicamente es un proceso netamente estadístico, ¿cierto? Por lo cual tenemos una tarea fundamental que desarrollar aquí, que es básicamente lo referente a ver cómo instalamos en las computadoras de cada uno de ustedes este programa estadístico, el SPS. Entonces, el SPS es un programa estadístico que nos debe permitir desarrollar la estadística de manera mucho más sencilla, menos tediosa, mucho más rápida y mucho más confiable. Entonces, una tarea primera es que todos los estudiantes en sus computadoras, en sus laptops, puedan instalar este programa SPS para poder trabajar directamente con él. Ahora, esa es una primera parte. Otra segunda parte es que en ese trabajo también vamos a emplear bastante el Excel. El Excel también es fundamental para desarrollar ese trabajo de campo, ¿cierto? Este análisis. Ahora, entonces, elaboración de los instrumentos, se tratan los siguientes temas. Los temas que se trabajan aquí: elaboración y validación de los instrumentos para la recolección de datos, identificación de la población en muestra, ¿cierto? Y dentro del trabajo de campo, en la parte estadística, que tiene referencia con la constatación de hipótesis. Ustedes saben que contrastar de hipótesis, o este trabajo de la prueba de hipótesis, va a depender mucho del tipo de trabajo que estemos realizando, ¿no? Porque cuando hacemos un trabajo de investigación, puede tener una mirada experimental, o sea, de tipo experimental, o puede ser de tipo no experimental. Y la prueba de hipótesis va a estar condicionada al tipo de diseño que estamos empleando. Entonces, de ahí la importancia de esta parte. Y como bien dice la sumida, culmina con la elaboración y sustentación de la parte referente a los instrumentos y el trabajo de campo. Entonces, eso es lo que nos presenta la sumida, ¿cierto? Ahora, el curso está diseñado en 3 grandes unidades, ¿cierto? Porque la primera unidad, como bien se observa acá, ¿no?, se denomina diseño y construcción de los instrumentos de recolección. Está programada para un trabajo de 5 semanas. Entonces, esta primera etapa es muy importante, porque se supone que tenemos que tener la capacidad de poder construir los instrumentos que nos va a permitir recoger la información de la muestra para nuestro trabajo de investigación. Entonces, los temas que vamos a desarrollar son los siguientes, ¿no? De hecho, que si vamos a recolectar datos, tenemos que empezar con hablar de medición, ¿cierto? Tenemos que hablar del problema de la medición, porque una cosa es la medición en ciencias naturales y otra cosa es la medición en ciencias sociales. Ese es nuestro primer aspecto. Entonces, tenemos que hablar de qué cosa significa medir en ciencias sociales. Esa es la primera temática. Después de eso, tenemos que detenernos en el tema de técnicas e instrumentos de recolección, ¿cierto? No es lo mismo una técnica que un instrumento. Tenemos que definir las técnicas, definir los instrumentos y poder clasificarlos para darnos cuenta qué tipo de instrumento vamos a emplear y qué técnicas responden a este instrumento de recolección, ¿cierto? Un tercer tema tiene que ver con cómo se elaboran los instrumentos. Entonces, elaborar los instrumentos, construir instrumentos, diseñar instrumentos, responde a una metodología de trabajo. Como parte de la elaboración de estos instrumentos, ¿no?, se tiene que diseñar la forma como voy a interpretarlo. No es lo mismo interpretar una medida en ciencias naturales que interpretar un conjunto de datos en ciencias sociales, para lo cual, ¿no?, un tema importante es hablar de baremos, escalamiento, puntos de corte, para poder interpretar la data que se recoge a partir de los instrumentos de recolección. Y en la semana 5 ya tenemos que ingresar al conocimiento y manejo de este programa estadístico SPS. Por eso le decía en un primer momento, una cuestión importante, fundamental, es que podamos instalar el SPS, ya que nos va a permitir realizar ese trabajo de análisis psicométrico de los instrumentos de recolección, ¿cierto? Entonces, una segunda unidad, ¿no?, toma el nombre de análisis psicométrico de los instrumentos de recolección. Básicamente, cuando analizamos psicométricamente los instrumentos, generalmente tendemos a hablar solamente de 2 cosas: validez y confiabilidad, ¿cierto? Sin
Sin embargo, no solamente se hace validez y confiabilidad, también es muy importante el tema de análisis de ítems, ¿cierto? Todos esos temas se van a desarrollar en la segunda unidad, por lo cual ahí necesitamos también mucho ese trabajo del SPS, ¿cierto? Esa segunda unidad va a tomar un tiempo de duración de aproximadamente 4 semanas, ¿no? Ahí pueden observar las semanas y las fechas de trabajo. Y la tercera unidad, ¿no?, desarrollo del trabajo de campo, que es de repente la más importante, porque es todo el procesamiento de datos, ¿no? Tiene una duración de aproximadamente 10 semanas. Ahí vamos a empezar con la identificación de población, muestra, muestreo. Vamos a trabajar el tema de cómo se procesan los datos, ¿cierto? Empezando por el conocimiento de repente de lo que es una matriz de datos, porque una cosa es la matriz de consistencia, que se trabaja en la parte metodológica, pero en la parte estadística también trabajamos con una matriz, que es la matriz de datos, para poder darnos cuenta cómo los datos se organizan y se procesan para finalmente después analizarlos en lo que llamamos el procesamiento estadístico. Este análisis estadístico se realiza siempre en dos momentos. Todo análisis estadístico connota dos momentos diferenciados: el análisis descriptivo y el análisis inferencial. Ese análisis descriptivo, que es la primera parte de trabajo de campo, nos va a llevar aproximadamente 2 semanas. En la primera semana de clase tenemos que ver cómo se realiza un análisis estadístico descriptivo en investigaciones no experimentales, ¿no? Pueden ser investigaciones correlacionales, investigaciones comparativas, pero en la próxima semana tendríamos que analizar el tema de cómo se realiza el análisis descriptivo e investigaciones experimentales. Pasamos ahí a trabajar el tema de prueba de hipótesis, lo mismo, vamos a trabajarlo durante 2 semanas, ¿no? Primero, la primera semana, tenemos que ver la prueba de hipótesis en investigaciones no experimentales, caso típico, investigaciones correlacionales. La semana que sigue, ¿no?, cómo se hace una prueba de hipótesis en investigaciones experimentales. Ahí viene, en la última semana, cómo se sintetiza esa información del análisis estadístico, lo que implica la presentación del desarrollo de trabajo de campo. Y en la última semana, por lógica, entonces es una semana en la cual tenemos que observar cómo se ha realizado ese trabajo. Ahora, la evaluación, voy a pasar aquí el tema de evaluación, que es de repente uno de los más importantes dentro de la presentación del sílabus. Como ven, hay 4 notas, ¿no? Ahí vemos 4 notas, ¿no? La primera nota de trabajo de campo tiene que ver con la elaboración del instrumento. La elaboración y presentación del instrumento tiene un peso aproximado del 30% de la nota, del promedio total, que fue el 100%, ¿cierto? La realización de los procesos psicométricos del instrumento, donde hacemos validez, hacemos confiabilidad, hacemos análisis de ítem, ¿no?, tiene un peso del 20% de la nota, ¿cierto? El desarrollo del trabajo estadístico, ¿no?, tiene un 30% de la nota. Y la última parte, que tiene que ver con la sustentación del trabajo, tiene un peso del 20% de la nota, ¿cierto? Entonces, esa es la presentación de manera puntual del sílabus. Quisiera escuchar sus comentarios. Vamos a regresar a la pantalla completa.
para poder a ver, jóvenes, no sé si lograron escucharme. A ver. ¿Me escucharon la presentación del sílabus? A ver, voy a escribir por el chat. A ver, ¿alguna pregunta respecto al sílabus, a la presentación? ¿Alguna pregunta respecto a la evaluación? Jóvenes, los escucho. Este es el momento. Profesor, ¿podría repetir porque acabo de entrar recién? A ver. En un momento, no se preocupe, en un momento. Pero díganme, a ver, los que han estado presentes, ¿algún comentario respecto a los contenidos? A ver, jóvenes. Hay que participar, no puedo ir a preguntarle a esa persona, pero bueno, vamos a hacerlo de repente, ¿eh? A ver. Profesor, buenos días. Te escucho, Flor de María. Sí, profesor, ¿cómo está? Sí, estuvimos escuchando la presentación del sílabus y la verdad es que sí, me llamó la atención lo del SPSS porque sí es un programa que nosotros necesitamos saber y me gustaría que de repente cuando nos toque esa clase nos pueda profundizar aún más sobre ese tema. Gracias. Excelente. El SPS es una herramienta importantísima de trabajo, obligada en todo profesional de educación, sobre todo, porque el SPS no es exclusivamente para investigación, ojo. Todos los profesionales, de alguna manera, procesamos información, procesamos datos, organizamos datos, y eso es lo que hace el SPS. Entonces, necesitamos instalar el SPS en nuestra computadora. Solo que en este caso, es una herramienta complementaria al trabajo de investigación que realizamos. ¿Cierto? Así. Profesor, disculpe, con respecto al SPS, ¿qué versión sería la que tendríamos que instalar? A ver, por el tipo de trabajo que realizamos, no, puede ser una versión 16, 20, 22, no hay problema. Lo importante del SPS es que esté en castellano, en español. Eso es lo único importante. Porque si trabajamos con una versión de repente muy actualizada, el problema del SPS es que pesa mucho, ¿cierto? Y de repente pudiera ser que si su computadora no tiene mucha memoria, lo hace muy lenta. Ese es el problema. Entonces trabajemos con una versión, de repente 20, 22, 16, si es que logran conseguir, pero básicamente en castellano. La versión no importa mucho, sino lo más importante es que esté en castellano, en español, para poder entenderla y poder manejarla de manera práctica. Ahora, en un primer momento, en el aula virtual me parece haber visto el SPS. Después no he llegado a verlo. Pero revisen el aula virtual, me parece que ahí estaba, o está, no estoy muy seguro. Voy a volver a revisarla nuevamente. Y también de repente por internet se puede descargar una versión en español, ¿correcto? A ver, otra pregunta respecto al sílabus, por favor. Buenos días, profesor. Buenos días. Quisiera hacer una consulta. ¿Cómo vamos a hacer el tema de la validación y el tema de la prueba piloto, que es necesario para la confiabilidad en esta situación, dado que no podemos salir al tema del campo? Claro, ese es muy importante. Ahora, todos son profesores, ¿cierto? Bueno, sí, la gran mayoría. Claro, todos tienen alumnos de manera virtual, ¿no es cierto? Sí, pero el detalle es que no todos somos profesores universitarios y entonces nuestra población es universitaria la mayoría, ¿no? Ese va a ser un detalle que tenemos que ver cómo manejamos, ¿cierto? Ahora, lo que podemos hacer es una prevalidez de repente, o un ensayo de la validez entre nosotros mismos, para poder validar un instrumento,
Estamos confundiendo. A ver, se supone que la validez puede ser que sea sencilla, porque simplemente la realizan con sus docentes. Recuerden que validez es revisión del instrumento por los expertos. ¿Cuántos profesores tienen ustedes, por ejemplo, de manera virtual? Tendrán por lo menos 5, ¿cierto? Sí, correcto. Sí. Claro, sus profesores pueden validarlo, no hay ningún problema ahí. O sea, el No, problema va a más que todo para el tema de la confiabilidad, para... claro, el problema va a ser la confiabilidad, porque la confiabilidad es una prueba piloto de la población en la cual vas a trabajar. Ese sí pudiera ser que sea un problema, pero podemos hacerlo con el salón, ¿cierto? O con otra aula también, no habría problema para ver el tema de confiabilidad, mientras superamos este problema de la pandemia. Salvo que tengan alguna manera de hacerle llegar de manera virtual a estudiantes que conforman su muestra. Si hubiera esa posibilidad, excelente. Pero mientras no haya esa posibilidad, lo que tenemos que hacer es trabajar con lo que tenemos a la mano. Entonces, la confiabilidad podríamos realizarlo o dentro del mismo salón o de repente en otro salón. Sería lo más práctico para poder superar esa etapa, ¿cierto? ¿Correcto? Sí, correcto. ¿Alguna otra pregunta, por favor? A ver, este es el momento de hacer la pregunta, por favor. A ver, ¿entendieron bien la parte de evaluación de cómo vamos a evaluar este semestre? A ver, ¿cuál es el primer punto de evaluación? A ver. Mencionó, bueno, según el cuadro vi mediante cuestionarios. Construcción de instrumentos. Simplemente puse cuestionario como referencia, pero básicamente la primera evaluación, que vale 30%, tiene que ver con la elaboración del instrumento de recolección. Entonces yo estoy asumiendo, no quise poner instrumento, yo estoy asumiendo que la mayoría, generalmente me hace eso, que la mayoría está haciendo un trabajo no experimental de diseño descriptivo correlacional, ¿cierto? Y en esos casos, generalmente se elabora un cuestionario, porque por eso ponemos cuestionario. Pero básicamente, el primer punto de evaluación es que ustedes, como investigadores, tengan la capacidad de poder construir el instrumento con el cual van a recoger los datos, ¿cierto?, de su muestra o de su población. Entonces, ese es el primer punto, el primer aspecto. Entonces, es ahí donde tenemos que trabajar mucho en lo que es la construcción del instrumento, ¿cierto? Ahí no creo que tengamos problemas, ¿no? O tendremos algún problema en la construcción del instrumento. Donde vamos a tener problemas es en los procesos de validez, confiabilidad, de análisis, incluso en los procesos de análisis de datos. ¿Cierto? Ahí puede ser que tengamos problemas, ¿cierto? ¿Alguna otra preguntita? A ver, los escuchamos, los escuchamos. ¿Alguien está con el micrófono prendido, por favor? Hay que apagarlo porque estamos escuchando a un perrito. A ver, a ver. Ahora, aquí me pregunta Felicita Kife Condori, ¿cómo se hace en el caso de que el instrumento ya existe? Ahora, cuando hacemos investigación hay dos posibilidades, ¿cierto? Que yo como investigador construya mis instrumentos para poder realizar el proceso de recolección de la data, o que yo tome el instrumento de otro investigador. Entonces existen esas posibilidades. En psicología, ¿no?, se recomienda mucho lo segundo, ¿no? Se recomienda mucho de que la primera vez que investigamos, cojamos los instrumentos de otro investigador, ¿cierto? El detalle ocurre de que cuando yo recojo su instrumento, también debo recoger la forma como él ha operacionalizado su variable. Ese es el detalle. Y otro detalle es que el esquema de mi marco teórico va a ser muy similar al de ese investigador, porque recuerden que la parte medular de toda investigación es la parte operacional. La parte operacional sustenta, al igual que mi marco teórico, al instrumento de recolección.
Por lo tanto, si tomo el instrumento de otra persona, estoy tomando el esquema de su marco teórico, estoy tomando su operacionalización, e incluso estoy tomando la validez y confiabilidad que ha realizado. Ese es el problema, ¿cierto? Ese es el problema. Porque además recuerden que cuando yo hago investigación, mi variable o mis variables deben tener un significado propio, válido solamente para mi investigación. Es decir, se me ocurre inteligencia emocional. Digamos que yo estoy estudiando la relación entre la inteligencia emocional y los hábitos de estudio, ¿cierto? Entonces, de repente, pudiera ser de que yo, al revisar otras investigaciones, otras tesis, yo haya encontrado instrumentos con los cuales ya otro investigador o otro estudiante de maestría, ¿no?, ha medido la inteligencia emocional, y otros investigadores han medido la variable hábito de estudio, ¿cierto? Lo cual significa que mi definición, aquella definición que yo he elaborado para investigación, ya no me serviría, ya no sería útil, porque tendría incluso que tomar la definición del otro investigador, porque recuerden que el proceso metodológico de operacionalizar la variable se sustenta en la definición que yo asumo como investigador para el desarrollo de mi trabajo de tesis, ¿no? Ese es el detalle. Por lo cual se recomienda mucho, algunos metodólogos están en esa posición, de que construyamos nosotros nuestros propios instrumentos. Es un proceso que tenemos que aprender, ¿cierto? Porque finalmente, en nuestro trabajo diario, siempre estamos construyendo instrumentos. Recuerden que cuando estamos evaluando, cuando estamos construyendo pruebas objetivas a nuestros estudiantes, también estamos elaborando instrumentos, ¿cierto? Y la redacción de las preguntas, la redacción de un ítem, es una cuestión netamente práctica. Si no practicamos, si no lo hacemos, en realidad no estamos aprendiendo, ¿cierto? Por lo menos esa es mi posición. Pero si alguien considera o cree de que otro investigador que ya ha realizado o ha investigado el tema que estoy investigando, tiene instrumentos que los puedo emplear, los puedo adecuar o reúnen las características de la investigación que estoy realizando, entonces lo puede tomar, ¿cierto? Pero debemos recordar que cuando yo cojo el instrumento de otro investigador, ¿cierto?, debo mirar la fecha de elaboración del instrumento, ¿cierto? Porque pudiera ser de que el instrumento de repente ha sido construido por una realidad diferente, ¿no? De repente yo estoy investigando en la web y encuentro un instrumento que ha sido aplicado en Chile o en Japón o de repente en España, ¿no?, y me doy cuenta que me puede servir y lo cojo, lo tomo para mi investigación, pudiera hacerlo, pero recuerden que tengo que adecuarlo, tengo que basarlo por los procesos de validez y confiabilidad, porque a veces el contexto de trabajo, a veces la muestra en la que ha sido dirigido, las palabras, ¿no?, que conforman la estructura de las preguntas son diferentes, ¿cierto?, al contexto en el cual las voy a aplicar. Esa es una primera cuestión. La otra cuestión que también es muy importante, ¿no?, la época de aplicación, ¿cierto? Si hay un instrumento que ha sido aplicado hace 10 años, entonces yo tengo que pasar, si, ¿no?, digamos en Perú tengo la suerte de que revisando una tesis, por ejemplo, en la Universidad Villarreal, encuentro una investigación similar a la mía, pero que tiene una antigüedad de más de 5 años, entonces ahí yo tengo que hacerle validez y tengo que hacerle confiabilidad, ¿no? Porque el proceso de validación y de confiabilidad tiene una durabilidad metodológica, hablando de metodología, de solamente 5 años. Si tiene más de 5 años, entonces se dice que ese proceso de validez y ese proceso de confiabilidad que se ha realizado ya está desactualizado, ¿no? Porque en 5 años el tiempo cambia, las personas cambian, las características cambian, entonces tengo que adecuar ese instrumento, ¿correcto? A ver, ¿alguna otra pregunta? Jóvenes, ¿alguna otra pregunta respecto al tema? ¿Alguna otra pregunta que deseen hacer? ¿O pasamos de una vez ya a la presentación del trabajo, al desarrollo del trabajo? Jóvenes, los escucho. A ver, entonces,
pasamos de una vez al desarrollo de la temática que nos convoca hoy día, ¿cierto? Vamos a iniciar presentando de manera puntual, ¿no?, el primer PPT que tenemos aquí, que corresponde al tema de trabajo de hoy día, ¿no? Vamos a pasar a ver. A ver, aquí vamos a hacer una presentación rápida, sucinta, de lo que vamos a desarrollar hoy día, y vamos a empezar a desarrollar una parte práctica, ¿cierto? Una parte práctica para poder discutir en mayor profundidad el tema que hoy día nos convoca. Pone que el primer tema que nos convoca es hablar del tema de medición. Ese es el primer tema que nos convoca, ¿cierto? De manera sucinta vamos a indicar, ¿cierto?, que todo proceso investigativo, toda investigación empieza con la observación de la realidad. Entonces yo no puedo investigar algo si es que no tengo contacto con la realidad, porque finalmente es en la realidad donde se encuentran los problemas, ¿cierto? Ahora, acá hay una cuestión fundamental, ¿cierto?, ¿no? Porque finalmente la investigación se inicia cuando el investigador es capaz de encontrar o detectar un problema en la realidad, ¿cierto? Entonces, el detalle estriba en esto. El problema que se encuentra en la realidad es observable. ¿Podemos observar el problema o no podemos observar el problema? Esa es la primera pregunta, ¿no? Algunos autores piensan de que el investigador percibe el problema directamente a través de sus sentidos, ¿cierto? Otros investigadores están en la línea de que el problema no puede ser percibido a través de los sentidos, debidamente a que la característica fundamental de todo problema de investigación es que es inobservable, ¿cierto? Es decir, yo no lo puedo percibir de manera directa, sino de manera indirecta a través de sus síntomas, ¿cierto? Entonces, esa es la primera cuestión que tenemos que dilucidar, ¿cierto? Entonces, el problema es observable de manera directa a través de nuestros sentidos, o el problema no es observable, ¿cierto? Uno de los trabajos que realizamos hace algún tiempo, si mal no recuerdo, en el año 2018, mencionábamos un ejemplo, ¿cierto? Mencionábamos un ejemplo muy particular respecto a esta pregunta, ¿cierto? Y partíamos del hecho de que imaginábamos de que este físico notable, Isaac Newton, estaba sentado, recostado sobre un árbol, recostado a la sombra de un árbol, y observó como una manzana caía del árbol, ¿cierto? Y producto de esa observación, ¿no?, de ese trabajo, de esto que observó, es que llegó a toda una teoría, ¿cierto? Entonces, lo que él observó en la realidad fue que una manzana caía del árbol, pero en ese proceso de ver cómo la manzana caía del árbol, él se dio cuenta de que con todo el conocimiento que tenía, con todo el conocimiento que había recolectado, ¿no?, era insuficiente para poder explicar por qué esa manzana caía del árbol, ¿cierto? Entonces, el hecho de que la manzana caía del árbol no era el problema, ¿cierto?, sino el problema era ese vacío de conocimiento que él tenía para poder explicar el hecho fortuito en el cual se encontraba, es por qué la manzana se caía del árbol. Entonces, como podemos observar en ese ejemplo sencillo,
en ese ejemplo simple, ¿no? El detalle es que el problema tiene una característica fundamental, que es inobservable, por lo cual lo percibimos de manera indirecta a través de nuestros sentidos, perdón, a través de nuestro marco teórico, de nuestro razonamiento, ¿cierto? Entonces, el hombre desde tiempo inmemoriable se ha dado cuenta de que no puede percibir directamente la realidad, por lo cual, para poder ampliar su capacidad de percepción de esta realidad, ¿no? Ha construido un conjunto de instrumentos que le han permitido ampliar su capacidad de percepción de esta realidad. ¿Cierto? Ejemplos tenemos, ¿no? Por ejemplo, un telescopio, un microscopio, en el caso de ciencias naturales, pero en el caso de ciencias sociales, ¿no? Los instrumentos que nos permiten acceder a esa realidad son diferentes, ¿no? Debido a las características, ¿no? De las variables de estudio en ciencias sociales. ¿Correcto? Ahora, en el caso de la medición, como bien se señala ahí, ¿no? Etimológicamente, la palabra medir procede del latín metriri, que significa comparar un resultado con una unidad de medida previa, lo cual equivale a señalar que el acto de medir supone determinar o calcular cuántas veces cierta unidad o patrón de medida está contenida en el objeto a medir. Al respecto, Magnusson señala que medir es asignar números a las cantidades de las propiedades de los objetos, de acuerdo con reglas dadas, cuya validez puede probarse de manera empírica. Por otra parte, en el libro muy conocido de Fernández y Batista, se señala que esta definición, si bien es muy apropiada, pero es más apropiada para ciencias naturales, debido a que en el contexto de las ciencias sociales, la acepción sería que los fenómenos que son medidos no pueden caracterizarse como objetos, debido a su alto nivel de abstracción. Esa es una característica fundamental en ciencias sociales, el alto nivel de abstracción de las variables, objetos de medición, en las investigaciones que realizamos. Por ejemplo, la cultura organizacional, el servicio educativo, la actitud científica, la inteligencia emocional, la actitud crítica, entre otros, son constructos que se caracterizan porque son demasiado abstractos. En este caso, nos tendríamos que referir entonces a un proceso de cómo vincular esos conceptos abstractos con nociones más empíricas, observables, para finalmente poder medirlos en la realidad. ¿Cierto? Entre la medición, entonces, es un tipo de observación sistemática y rigurosa, bajo condiciones de control, que consiste básicamente en reemplazar sistemáticamente las propiedades de las variables que pretendemos de medir por las propiedades de los números, de tal modo que podamos definir, caracterizar y comprender los hechos o fenómenos objeto de estudio. Entre las funciones que podemos asignarles a la medición es que contribuye a la descripción de hechos, situaciones o características de la variable de estudio. Es por eso que cuando se realiza el trabajo de campo, el análisis estadístico, el primer momento de ese análisis es la descripción de las variables, ¿cierto? Asimismo, la medición, como bien dice ahí, permite medir, permite establecer la relación o asociación o influencia incluso que se establece entre dos o más variables. Asimismo, permite realizar predicciones sobre la base de la información que proporcionan las variables evaluadas. Favorece la comparación entre dos o más conjuntos de datos. Asimismo, provee información que se necesita para realizar la última parte del análisis estadístico, que tiene que ver, ¿no?, con el análisis inferencial o prueba de hipótesis.
embargo, medición implica también ciertas condiciones, como bien nos dice, ¿no? Las condiciones de la medición, ¿no? ¿Cuáles son? La observabilidad, la variabilidad y la instrumentación. Entonces, la medición como actividad científica solo es posible si se cumplen tres condiciones en las propiedades de las variables. Estas son, primero, observabilidad. Ahora, ¿qué significa esto? La observabilidad es una propiedad que consiste en determinar los estados internos de un sistema a través de las manifestaciones externas del mismo. De manera que en el caso de las variables, como habilidades matemáticas, estrategias cognitivas, inteligencia emocional, clima organizacional, las cuales se caracterizan por su alto nivel de abstracción, pueden medirse a través de sus manifestaciones externas. Es decir, una variable como la inteligencia, es decir, yo mirando, observando a una persona, yo no puedo determinar cuál es el nivel de actitud científica. No lo puedo hacer. Sin embargo, para medirlo, tengo que hacerlo a través de las manifestaciones de esa variable. Esas sí son observables. Esas sí las podemos medir. Así, por ejemplo, en un aula, como dijimos, sin embargo, la metodología científica ha ideado un proceso que nos permite medir esas variables a través de lo que llamamos el proceso de operacionalización de la variable. Ese proceso nos permite que ese constructo que es inobservable lo hacemos observable a través de sus referentes empíricos o lo que algunos llamamos conductas observables, ¿cierto? Ahora, en el caso de la variabilidad, es una propiedad presente en toda variable o conjunto de variables. Es decir, una variable varía, cambia o se modifica, por lo que puede tomar diferentes valores. La actitud crítica, por ejemplo, no, puede ser buena, puede ser regular o puede ser mala. O al menos presentarse bajo dos formas o dos modalidades. Por ejemplo, en el caso del género, masculino y femenino. Por lo cual son susceptibles de registrarse, medirse e incluso compararse. La variación constituye el cambio o alteración que hace algo o alguien sea diferente en algún aspecto de lo que era antes. Asimismo, constituye la fuente de la incertidumbre, ¿no? Lo que llamamos en estadística la probabilidad. Esta variación se puede describir a través de palabras: bueno, regular, malo, eficiente, grande, pequeño, inteligente. Sin embargo, no siempre ello resulta suficiente, sobre todo cuando de lo que se trata es de realizar un estudio de carácter científico, en cuyo caso la estadística constituye una herramienta que nos permite realizar este estudio de manera mucho más sencilla, debido a que proporciona un lenguaje adecuado, así como las herramientas que nos permiten trabajar con esta variabilidad, expresándola a través de números, lo cual resulta mucho más conveniente, mucho más adecuado, mucho más pertinente para el trabajo que realizamos. En el caso de la instrumentación, ¿no? Recordemos que como seres humanos tenemos una capacidad limitada de nuestros sentidos, lo cual hace en muchos casos que sea imposible poder acceder de manera cognitiva a la realidad, debido a que somos incapaces de percibir todas las características que definen y caracterizan a los fenómenos, los que son objeto de nuestro estudio, por lo que se hace necesario la construcción de instrumentos que permitan ampliar, como bien dijimos hace un momento, nuestra capacidad de percepción del sector de la realidad que pretendemos estudiar. Sin embargo, la construcción de estos instrumentos deben reunir determinados requisitos antes de ser aplicados, lo que llamamos los procesos psicométricos correspondientes, que son básicamente validez y confiabilidad, a lo cual en la actualidad añadimos el análisis de IT. Entonces,
Vamos a mirar un ratito por acá. Profesor, disculpe, ¿cuál es el último que mencionó? Análisis de... Análisis de ítems. En todo momento, Ok, tres aspectos fundamentales, ¿no? Lo que llaman propiedades psicométricas. Validez, confiabilidad, análisis de ítems. ¿Correcto? gracias. Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? ¿Hasta aquí alguna preguntita? A ver, entonces me parece que podemos pasar a un break durante 15 minutos para que descansemos y comenzamos el trabajo de campo. Perdón, el trabajo práctico, jóvenes. Ok. De Díganme, a ver, acuerdo.